Bien, ya volvimos. Bien, entonces vamos a ver qué es un rumor primero. Bien, entonces un rumor es un mecanismo de defensa social. ¿Ya? Esto de acá hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, un rumor, por si acaso, no es un chisme, como muchos creen. Chisme es algo diferente. Un chisme es una información malintencionada, modificada a propósito para causar daño a alguien. Los rumores no tienen como objetivo causar daño. Son mecanismos de defensa social. Cuando un grupo de personas se ve que está siendo agredida de alguna manera, entonces ellos empiezan a hablar entre ellos y generan rumores como mecanismo de defensa. ¿Ya? Pongámosle que el jefe llega a la empresa aburrido, decaído, se le ve que está tratando a los trabajadores de repente. Entonces entre ellos van a empezar a hablar y van a decir, seguro va a despedir a alguien o nos van a bajar el sueldo. Y entonces la gente, como a veces no tiene una representación directa para poder decir, ese es el problema, entonces entre ellos van a hablar y van a generar un rumor. ¿Ya? Y ese rumor es una forma como ellos, como grupo social, se defienden de lo que pudiese estar agrediéndoles. ¿Por qué son importantes buscar los rumores? Porque los rumores generalmente te van a guiar hacia los problemas. Es como cuando una persona te dice, me duele por acá. ¿Ya? Tal vez no te da con precisión dónde, pero te dice más o menos dónde. Lo mismo son rumores. Te van a guiar hacia donde pudiese estar el problema. ¿Ya? De repente, entonces, si nuestras entrevistas, vamos a leer que en la farmacia yo levanto unas entrevistas y le entrevisto a los pacientes que van viniendo y a uno le pregunto diferentes cosas y ellos de repente te dicen entre sus rumores, como por decirte, la gente del barrio piensa que esta farmacia es muy cara. Te van a decir, los vecinos están hablando que es muy sucia, ¿no? Entonces, cosas así, ¿ya? Pero lo clave para saber que es un rumor es que no hay autor. Ya, nunca te van a decir, yo lo dije, o yo pienso, o te va a decir, el señor de la esquina dice, o sea, no hay autor. Ellos dicen en montón, como un grupo social. Un rumor
entonces siempre identifica a un grupo de personas, ¿no? Te van a decir, los compañeros piensan, la gente está hablando, los vecinos dicen, así, ¿no? O sea, un grupo ya no identifica a un individuo. Sin embargo, todas las versiones dicen lo mismo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Lisbeth, levantaste la mano. ¿Fue un error? Bueno. Entonces, eso sería lo que es un rumor. Por lo tanto, cuando yo hago las entrevistas, tengo que tratar de identificar esos rumores. Cuando ustedes le preguntan a la gente, tienen que tratar de pronunciar eso, ¿no? De repente ustedes están averiguando, llegaron a un barrio, vamos a ver, van a trabajar en una farmacia o en una posta y no saben qué problema y van a preguntar a los vecinos. Y de repente en la entrevista te dicen los vecinos, un vecino, vamos a ver, te dice, he escuchado que hay muchos niños con diarrea. ¿Ya? De repente otro vecino te va a decir, se está comentando que hay varios niños que están con diarrea, ¿no? Entonces, te lo van a decir de diferentes formas, pero te están diciendo todos lo mismo. Es un rumor. En ese barrio está aumentando las diarreas. Y eso, de repente, es el problema, ¿ya? Por eso son importantes los rumores, porque los rumores te guían hacia las ideas. Bien. Lo otro que hay que identificar son las opiniones. Bien, entonces, cuando hablamos de las opiniones, estamos hablando ya de un mecanismo de defensa individual, ya no es social. Ya estamos hablando de que un individuo es el que está dando lo que le está pensando como problema. Por eso, por lo tanto, una opinión siempre tiene un autor, que es lo que lo diferencia de un rumor. ¿Ya? En este caso, puede ser el mismo que estamos entrevistando u otra persona. Eso vamos a identificar en la entrevista. Porque él te va a decir, por ejemplo, si es el mismo, te va a decir, yo pienso, yo creo, ¿no? Yo opino. O sea, él se identifica como el autor de lo que está hablando. Pero puede que te dé el autor, puede que no sea su opinión de él, pero sea de otra persona. Puede decir, el vecino don Miguel que vive en la esquina dice que. Entonces, te está transmitiendo la opinión de esa otra persona. ¿Ya? Por lo tanto, es solamente una versión. ¿Ya? Porque te estás repitiendo lo mismo que te van diciendo. ¿Ya? Ahora, en ambos casos, tanto en las opiniones como en los rumores, es donde yo voy a ubicar los problemas. Por eso es importante, conforme voy entrevistando, si lo hago, por ejemplo, a mano, anotando un papelito, ir marcando qué es lo que yo voy viendo como problema. Ya cuando uno tiene costumbre, no necesitan. Yo, por ejemplo, ya no lo anoto, ya en mi mente ya me lo voy grabando, ya. Entonces, ya no necesitas anotarlo, ¿no? Lo vas grabando y vas conectando en tu mente. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno está empezando, siempre es bueno hacer eso. Ahora, si están grabando las entrevistas, aunque sea un papelito, hay que ir anotando qué es lo que uno está viendo como problemas conforme vas identificando. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si nosotros hacemos una buena calidad de entrevistas, ya
el 70% del diagnóstico está hecho en esta fase. En otras palabras, ustedes van a pillar el problema, lo van a identificar y lo van a entender bien en su mayor parte en esta etapa. ¿Ya? En esta etapa. Lo otro que vamos a hacer más adelante te ayudará a confirmar y a reforzar tu idea como problema que vos has identificado. Pero si vos haces una muy buena entrevista, lo vas a pillar acá. ¿Ya? Entonces, no se olviden. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Entrevistas. ¿Ya? Ahora, ¿a cuántas? Eso ya depende de ustedes, ¿no? Para seleccionar cuántas personas yo voy a entrevistar, eso, cuanto más una entrevista, mejor información recolecta, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos determinar lo que en ciencia se llama universo y muestra. ¿Ya? El universo es el total de las personas a las que debería entrevistar y muestra es una parte de ellas. Vámonos que si yo quiero pillar un problema en un barrio, entonces en ese barrio, vámonos que viven 200 familias. ¿Ya? Entonces en ese barrio hay 200 familias. Entonces yo quiero identificar el problema, puedo hacerle la entrevista a las 200. ¿Ya? Pero de repente es mucho trabajo. Entonces lo que puedo hacer es no entrevistar a todas, pero sí a una parte de esas 200 y con eso de repente pillé el problema. ¿Ya? A eso le vamos a llamar muestra. Entonces, el total de las personas a las que voy a determinar sería mi universo, ¿no? Esas 200 serían mi universo. Ahora, yo puedo determinar más o menos un 20% de este valor y decir que eso sería mi muestra. Entonces, de 240 es el 20%, ya puedo decir que eso es mi muestra. Entonces ya no entrevisto a los 200, sino a 40. Claro que cuanto más grande la muestra, más significativo. De repente yo digo, voy a entrevistar al 50%, entonces la mitad, 100. ¿Ya? Pero una buena muestra es por lo menos el 20%. Bien, entonces esos serían los datos subjetivos. Vamos a ver lo que es. Bien, ya volvió. Se ve corto. Creo que está mal ahorita la señal de internet por acá. Así que por eso está mal. Ya he reclamado, pero hasta ahorita no me lo arregla.
Bueno, continuando. Entonces, los datos objetivos, como les decía hace rato, son datos que sí se pueden probar, que se pueden demostrar. Bien. Hay diferentes tipos de datos objetivos. Vamos a ver los que nos interesan. Bien, entonces, los datos estadísticos son datos numéricos que se obtienen a través de levantamientos que hacen personas o instituciones para tratar de mostrar la realidad. Esos datos son muy útiles para demostrar un problema, ya que nos sirven para comparar información. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a usar como ejemplo que yo en un barrio quiero identificar un problema y entrevisté a las personas y ellas me dijeron que aumentaron las diarreas en el barrio. Y la mayoría de las personas a las que entrevisté me dijeron que tenían y la mayoría de las personas me dijeron que aumentaron las diarreas. Por lo tanto, eso de repente es el problema. Ahora, necesito yo buscar datos que corroboren esa información. Bien. Se volvió a cortar una parte. Entonces, cuando decía, necesitamos buscar datos que me confirmen esa información subjetiva. ¿Ya? Entonces, la gente está pensando que aumentó la diarrea del barrio, pero puede que no sea cierto, puede que simplemente sea que la gente está creyendo eso, pero también puede ser que sí. Entonces, yo necesito datos más objetivos. Y uno de esos pueden ser los datos estadísticos. Lo que yo puedo hacer es buscar cuánto es las diarreas normalmente en cuanto a tasas o índices y comparar con lo que está pasando actualmente en el barrio. Ya, pongámosle que yo tengo datos estadísticos sobre las diarreas en diferentes partes del planeta o en el mismo Bolivia en diferentes ciudades y resulta que las diarreas suelen mantener alrededor del 3% en la mayoría de los lugares. Y en ese barrio, cuando investigo, resulta que las estadísticas me dicen que están en el 25%. Entonces, al comparar, yo me doy cuenta que sí ese rumor es cierto, ¿no? Porque si ellos han notado que ha aumentado las diarreas y la estadística me dice que sí ha aumentado, entonces estoy confirmando que ese es un problema. Ya. Ahora, lo más difícil, los datos estadísticos, es conseguirlos, ¿no? Y aquí les he puesto una serie de fuentes que les pueden dar diferentes tipos de estadísticas dependiendo de nuestras necesidades. ¿Ya? Siempre, cuando ustedes investiguen algo, siempre es bueno ir primero al INE. El INE es el Instituto Nacional de Estadística y ahí uno tiene buenos datos poblacionales. Te van a decir cuántas personas hay en un barrio, por ejemplo, ya niños, adultos, tercera edad, hombres, mujeres, y eso nos sirve siempre para comparar los datos. Te dicen nivel cultural, nivel educativo, tipo de vivienda, etc. No necesitan ir a su oficina directamente. Simplemente entren a su página. Tiene su página en línea. ¿Ya? Y en su página ustedes pueden encontrar
todos esos datos, escogen el que lo necesitan, lo descargan y ya lo tienen ustedes documentado. Las alcaldías también manejan datos, pero más locales, ¿ya? Por lo tanto, ya no te sirven mucho para comparar a nivel nacional o internacional, pero por lo menos te sirve para comparar de forma más local. Pero ellos ya abarcan más aspectos, no solamente datos poblacionales, sino la parte comercial, ¿no? Económica, acceso a salud, seguridad, etcétera. Eso dependiendo también de lo que estoy investigando. Las gobernaciones también suelen tener esa información, pero ya a más nivel de departamento. Los colegios manejan estadísticas, pero eso depende mucho del director, ¿no? Hay directores que no le dan mucha importancia, otros sí. En cuanto a las iglesias, en los pueblos pequeños son muy útiles, ya que en los pueblos pequeños a veces ni siquiera la alcaldía tiene información sobre cuántas personas hay en el pueblo, pero la iglesia sí lo tiene. Ahora, eso es en algo más genérico, si se dan cuenta, para cualquier cosa. Pero si ya me refiero específicamente a lo que es el área de la salud, entonces me voy a estas que están viendo ahí. Ya. La primera, la OMS. Siempre les recomiendo que entren a su página, ¿no? Porque tiene muy buena información estadística sobre diferentes aspectos de la salud. Lo único malo del OMS es que su estadística está un poco atrasada. Eso obviamente porque ellos recolectan de todo el planeta, entonces ellos van juntando esa información y generalmente tienen con un año de atraso. Por lo tanto, si ahorita entran, por ejemplo, van a encontrar la información del año pasado, no la actual. Pero sirve porque tampoco estamos tan atrás, ¿no? La OPS, lo mismo. También información, pero la OPS es ya no tan mundial, es simplemente lo que es la parte de las Américas, ya un poco más específico a Latinoamérica. UNICEF, más para lo que son los niños. Ya, ahí uno puede obtener buenos datos a nivel internacional. Nos van a servir, como les decía, de forma comparativa. Ya, ahora, a nivel nacional tenemos lo que es el SNIS. Es el Sistema Nacional Integrado de Estadística en Salud. Ya, es un sistema a nivel de lo que es el Ministerio de Salud que recolecta información sobre salud en Bolivia, ya, y es muy actual, ya que ellos obligan a todas las instituciones de salud a que le presenten semanalmente un formulario llenando la información que le solicitan y mensualmente otro. Por lo tanto, la información que ellos tienen es una información muy actualizada. Lo único malo es que como es tan seguido, no puedes recolectar de todo, ¿no? Más recolectan de informaciones, de enfermedades, perdón, graves, prevalentes, lo más frecuente o de mayor riesgo, ¿no? Ahí, por ejemplo, van a encontrar datos sobre tuberculosis, enfermedad de transmisión sexual, ya, dengue, malaria, paludismo, o sea, todo lo que se vigila principalmente, ¿ya? Podemos acudir también a las postas. Los centros de salud de los barrios tienen la obligación de manejar información estadística y la manejan, ¿ya? Pero ahí depende también del director, quien a veces, bueno, ustedes saben cómo es Bolivia, ¿no? A veces están de humor y te lo dan, otras veces no. Bueno, pero se puede conseguir información más de la zona donde voy a trabajar. Ahora, pero también aquí, hasta aquí es información de salud, pero a nivel general también. No es muy específica. Si yo quiero algo más específico, puedo ir a las ONGs.
Las ONG son las organizaciones no gubernamentales. ¿Ya? Y aquí estaríamos hablando de instituciones como ProSalud, Sexsalud, Maristops, etc. ¿Ya? La ventaja de las ONGs es que ellos manejan estadística de forma obligatoria para su financiamiento. Y son bien específicos. Por ejemplo, si ustedes quieren investigar sobre enfermedades de transmisión sexual, se pueden ir, por ejemplo, a Sexsalud, que ahí van a encontrar muy buena estadística sobre enfermedades sexuales. Si quieren saber sobre lo que es, por ejemplo, embarazo en mujeres adolescentes, abortos, se pueden ir a María Stopes, por ejemplo, que es la que maneja eso, ¿no? Y así. Entonces son bien específicos en un tema específico. Ahora, si yo no encuentro información estadística que me pueda ser útil o necesito algo más específico, puedo armar mi propia estadística. Y aquí donde dice propia, se refiere ahí a las encuestas. Entonces, aquí es donde una encuesta. Es por eso que les aclaraba hace rato que no confundan entrevista con encuesta, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, en ese barrio de ahí se pongámosle 10 entrevistas a la gente de ahí y me dijeron que habían aumentado las diarreas. Ahora quiero confirmarlo. Ya, entonces armo una encuesta. ¿Ya? Y en esa encuesta ya pongo una pregunta, por ejemplo, ¿en su casa hubo un niño con diarrea el último año? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cuántos niños en su casa enfermaron con diarrea este año? 2, 3, 4, ¿no? Y voy marcando. Y entonces obtengo mi propia encuesta. Pero el dato que me interesa acá no es la encuesta en sí, sino los resultados de esa encuesta. ¿Ya? De repente hice 40 encuestas y de ahí saco los datos, ¿no? Viendo realmente cuántos niños se enfermaron, cuántas casas o cuántas familias tuvieron pacientes con diarreas, etcétera. Y eso es más objetivo, porque otra persona puede venir a repetir la misma encuesta y va a repetir los mismos datos. Por eso es objetivo. En cambio, en una entrevista, acuérdense que le he dicho, no siempre se obtienen los mismos datos, ¿no? Bien, entonces, así hacemos la recolección de datos hasta lo que son los datos objetivos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Recién el internet se está arreglando. Ahora ya estamos terminando ya. Bueno. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido o que no hayan escuchado? Porque como se cortó en varias partes. Preguntas o voy a creer que están tomando el té. Bueno, entonces yo creo que la han entendido. Bien, para terminar, hoy día vamos a ver sobre datos científicos. ¿Ya? Un dato científico es una información que yo obtengo de una fuente en la que se haya realizado el método científico. Ya significa una información de alguna persona o médico o de otra profesión que haya aplicado el método científico para tratar de demostrar algo. Esa información solamente la puedo obtener de estas fuentes. Primero, libros científicos. Cualquier libro científico o lo que le llamamos libros académicos. Ahí podemos encontrar muy bueno. Entonces, cualquier libro que tenga una base académica, que tenga referencias y todo lo demás, me sirve como dato científico. ¿Ya? Las revistas científicas también me pueden dar esa información. Lo malo que de estas revistas no son fáciles de conseguir porque generalmente las revistas que se dedican a armar esto tienen un público muy específico. O sea, no son revistas que ustedes encuentran en la esquina o en algún lado.
van dirigidas a cierto tipo de profesional. Entonces, yo tengo que preguntar a estos profesionales si tienen alguna publicación científica que me puede interesar. Otra fuente son las tesis. Ya, una tesis es un documento que sigue el método científico. Ya, y pueden encontrarlas en cualquier biblioteca de cualquier universidad. Ya que una tesis es un documento público y las universidades, cuando aprueban una tesis, tienen la obligación de publicarla en su biblioteca. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren investigar algo en salud, pueden ir de repente a la biblioteca de la Gabriel, a lo que es la Facultad de Ciencias de la Salud Humana, y en su biblioteca vamos a encontrar montones de tesis, ¿ya? Y uno ahí puede preguntar si tienen alguna tesis en base a lo que estoy investigando. Vamos a leer que quiero ver sobre las diarreas y de repente alguien ya hizo un trabajo parecido en cuanto a esa información. ¿Ya? Nuestra universidad, por ejemplo, igual tiene en la biblioteca varias tesis, ¿no? Sin embargo, obviamente, por el momento no les voy a decir que vayan porque obvio que está cerrado, ¿no? Bien, luego lo que es el Internet. ¿Pueden encontrar información científica en Internet? Sí, y muy actualizada. Pero el problema es que ustedes saben que en Internet las personas pueden publicar cualquier cosa, ¿no? Últimamente el Internet se está llenando de un montón de información que no tiene validez científica. Entonces, es importante que uno sepa analizar bien la información que hay en Internet y buscar fuentes válidas. Para eso, se les aconseja que busquen páginas que ya gozan de cierta confianza, ¿no? Por ejemplo, si ustedes entran al Google, ustedes pongan Google Académico, que es un buscador del mismo Google. A ver, les voy a mostrar cómo se hace. ¿Tengo tiempo? Tengo todavía. Ya. Ahí está el buscador, ante el Google. Ahí en el mismo Google ustedes le ponen Google Académico. No le sale porque está tapando. Ya. Ahora sí. Está viendo Google Académico. Damos que busque. Entonces, va a aparecer con varias. Van a entrar directamente aquí donde dice Google Académico. La primera que aparece. No. Y les va a abrir este otro buscador. ¿Ya? Y aquí ponen ya lo que quieran buscar, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí yo había buscado sobre cáncer de ovario. ¿Ya? Y le va a aparecer un montón de datos. Ya, ahí está. Ahora, la ventaja de este es que todo lo que se publica acá tiene validez científica. Google no permite que se publique acá información basura. ¿Ya? Entonces, es la ventaja. A ustedes, cualquiera de esa información que ustedes van a pillar aquí, tiene autores, personas reconocidas, documentos ya que ustedes pueden servir. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tema, uno busca y puede encontrar un montón de información. No, miren. Bien. Y ahí incluso uno puede aprovechar para pillar páginas de confianza. Por ejemplo, aquí les está mostrando academia.edu. Es una página que ya es conocida por su confianza. ¿No? Mediagraphic y sí, que son bibliotecas virtuales famosas y de mucha confianza en la ciencia.
Bueno, por hoy quedemos entonces ahí, porque ya se va a cortar. Ha sido un... Bueno, el internet nos ha jugado una mala pasada hoy día. Nos vemos mañana entonces. Ya yo creo que mañana va a estar mejor.